hasta volver a verte, Señor. Gracias por permitirnos estar en el camino, Señor, en ti. Gracias, Padre. No hay mayor alegría, beneficio, felicidad, nada, Señor, nada que se compare a vivir la vida para ti, Señor. Con cualquier situación que quizás en la semana pudimos haber enfrentado, Señor, estamos aquí. Gracias, Padre, porque verdaderamente no es por nosotros, es por ti, por tu misericordia que es nueva cada mañana, por tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre, porque no termina, tus misericordias no terminan, Señor. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos estar aquí a tus pies, para escuchar tu verdad, tu palabra, para conocer, Señor, un poquito más acerca de lo que tú dejaste escrito a través de hombres santos, Señor. Todo lo que tú has dejado escrito aquí para nosotros hasta el último de los tiempos, Señor, hasta el último de los seres humanos que lean esto. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte un poco más, Señor, conocer lo que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Padre. Háblanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les decía, hermanos, que nos quedamos estaba viendo ahorita con Isra y terminamos casi el capítulo 18 y vamos a empezar el 19, ¿no? Vamos nada más a retomarlo un poco. Recuerden que está el Señor Jesús ante Pilato y entonces le está diciendo a Pilato que el Señor, desde el 37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, ya habíamos visto que el Señor Jesús no le negó a Pilato, ¿no? que era rey. No dijo, no está diciendo, no negó, sino simplemente le dijo, tampoco le dijo, sí soy rey, ¿no? Pero porque era como un poco, pues, confirmar por lo que lo estaban enjuiciando, ¿no? Por lo que lo estaban llevando. Pero él inmediatamente, el Señor Jesús le dijo que su reino no era de este mundo, ¿no? O sea, él no lo negó. Él dijo, pues, intrínsecamente dijo: sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores pelearían, ¿no? Pero mi reino no es de aquí. Y así como veíamos que también esa parte ya la había demostrado cuando llegaron a apresarlo y que Pedro cortó la oreja de Malco y que el Señor Jesús pues se la restauró. Le dijo: pues, no es así, ¿no? Si yo quisiera, vinieran legiones de ángeles en favor mío, ¿no? Pero no es así. O sea, él tenía que beber la copa que el Padre había dispuesto para nuestra salvación.
Entonces también vemos que le dice el Señor Jesús que Él para eso nació, o sea, él nació y para eso vino al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces le dice le dice todo aquel que es de la verdad, que pertenece a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues es Él, oye mi voz. Y eso es lo que habíamos estudiado la clase anterior, ¿no? Que le dice Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿No? O sea, pero así como no interesado, ¿no? Así como, porque le dice, ¿por qué decimos esto? Porque es como si se hubiera hasta encogido de hombros, así de que, pues, ¿qué es la verdad? ¿No? O sea, es algo subjetivo, ¿no? Y en ese momento se sale y a los judíos y les dice, ay, ¿saben qué? Yo no encuentro en él ningún delito, ¿no? O sea, y entonces vemos aquí, pues, su desprecio hacia la verdad que tenía enfrente, ¿no? Y vimos la clase pasada, lo reforzamos con Juan 14:6, que lo deben tener en sus apuntes, donde el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y estudiábamos que no dijo yo soy uno de los caminos, uno de las verdades, y sino dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la vida porque Él es la única verdad, y como es la única verdad, es el único camino al Padre, ¿no? Entonces Él es, pues en Él está la vida, en Él está la vida que viene a darnos a nosotros, ¿no? Y eso lo vimos la clase anterior. Y entonces vimos que aquí se enlaza el Evangelio de Juan con el Evangelio de Lucas, donde ahí detalla más en el Evangelio de Lucas cuando el Señor Jesús está frente a Herodes. Aquí no lo narra en Juan, pero vemos cómo se enlaza. Y nos fuimos, y a partir de ahí vamos a retomar en Lucas 23. Nos fuimos a Lucas 23. Lucas 23, versículo 4. ¿Sí lo tienen ahí anotado, no? Ok, muy bien. Exactamente, Lucas 23 del 4 al 12. ¿Dónde se enlaza? Aquí le dice, déjenme ver. Dice, bueno, en Juan 18:38, que es donde estamos, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. 23, 4 al 12. Espérenme, ¿dónde está? Dice, y Pilato, 23, 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, que es justamente donde dice que él sale y que les dice que ningún delito haya en él, ¿no? Entonces aquí dice, ningún delito hallo en este hombre, pero ellos profiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En ese momento, o sea, cuando empieza dice, oye Galilea, y dice, o sea, ya veíamos que Pilato era pues desafanarse, ¿no? Porque por todas las características, por lo que ya había vivido, porque, o sea, sabía, oía, y no quería tampoco tener confrontación con los judíos. Entonces no quería, y ahorita lo vamos a ver, o sea, ni decir sí lo sentenciamos, o sea, ni tampoco quería decir, o sea, yo decreto que él es inocente, ¿no? Y ya, o sea, no le va a pasar nada, sino él quería, pues como que, la verdad, desafanarse, ¿no? No quería tomar una decisión. Entonces,
aquí vimos que en Lucas 23:4, que él dice, cuando dice Pilato, pues saben que ningún delito hallo en este hombre, pues que esto ya podía haber sido como que el fin de todo, pero no, o sea, empezaron, y podemos ver que fueron los miembros del Sanedrín, o los que iban como en representación del Sanedrín, que estaban ahí, empezaron a alborotar, ¿no? Y dice, pero ellos profiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando a toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Pilato pues dijo: ok, no, escuchó Galilea, dijo: él es Galileo, entonces con Herodes, porque le corresponde su jurisdicción. Veíamos que Herodes y él no se llevaban entre sí, pero después ya terminaron siendo amigos, ¿no? Y entonces lo lleva, y pues fue como también un acto como de complacencia hacia Herodes, ¿no? Y lo manda a Herodes. Vemos que ¿quién era Herodes? Pues que era un tetrarca, que es un título de un gobernante menor de una parte del reino, ¿no? Y les voy a leer lo que dice un libro que es según la Biblical Archaeology Society, o la Sociedad Bíblica Arqueológica. Dice que Herodes Antipas gobernó Galilea en tiempos de Jesús. Sucedió a su padre, o sea, era hijo de Herodes el Grande, y sirvió como tetrarca. Él fue nombrado por el emperador Augusto para gobernar una cuarta parte del reino de su padre. Entonces fíjense desde cuándo, desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo, o sea, prácticamente toda la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Herodes fue tetrarca, casi exactamente durante la vida de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, hay relativamente poca información sobre él, sobre Herodes Antipas, en la Biblia. Pero bueno, se conoce por los relatos históricos también, que es conocido principalmente como Herodes, para quien Salomé bailó, que esto sí lo vemos en el Evangelio, y quien ordenó decapitar a Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan esa historia? Ok, aunque la pobreza, fíjense, era una realidad para algunos en Galilea en el siglo I, los estudios y excavaciones arqueológicas muestran que la región en general prosperaba económicamente bajo el gobierno de Antipas, o sea, de Herodes Antipas, incluso en las zonas rurales. O sea, era entre comillas, pues un buen gobernante, ¿no? A pesar de su enigmática y a veces hostil descripción en el Nuevo Testamento, Herodes Antipas parece haber sido un gobernante de Galilea bastante pasivo, pero exitoso. Entonces, pues para Pilato dijo: no, pues esto es muy bueno, es maravilloso, qué buena coincidencia. Y entonces él lo que quería era deshacerse del problema que tenía enfrente, ¿no? Y no quería pues tener confrontaciones. Es como si pudiéramos oírle decir a Pilato: bueno, muy bien, ya que este hombre es de Galilea y ya que la ley romana permite que una persona acusada sea juzgada en la provincia donde se dice que cometió el delito, pues que en este caso podía haber sido cualquier parte desde Galilea hasta Jerusalén, o en la provincia a la cual él pertenece, o sea, de donde es originario, pues, y como el gobernante de esa región estaba en ese momento en Jerusalén, entonces dijo: bueno, pues le voy a remitir este caso al gobernante de Galilea, que era Herodes Antipas, para su adjudicación, ¿no? Y eso, ¿se acuerdan? Lo vimos, entonces lo pasamos. Bueno, ok.
Entonces vemos aquí, regresamos, más bien estamos ahí en Lucas 23, en el versículo 8 dice, Lucas 23, 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Nada. Él nada le respondió. 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, para ver lo que está ocurriendo, entonces vamos a ver tenemos que hacer como una breve reseña de la historia de Herodes Antipas hasta ese punto. O sea, ¿por qué dice Herodes Antipas que él deseaba verle y que, o sea, ya él quería verle, ¿no? Y se alegró, dice que se alegró mucho, pero se alegró mucho no porque lo quisiera, ¿no? Sino habría cierto morbo, o sea, él sabía quién era el Señor Jesús. En el año 4 antes de que el Señor naciera aquí en la tierra, al morir el padre de Herodes Antipas, pues Herodes les decía que fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Eso lo vemos en Lucas 3:1, Lucas capítulo 3 versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, hermano de Herodes, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces todos ellos se conocían, ya tenían muchos años, tanto la parte religiosa como la parte legal, ¿no? Estaban ahí, civil, pues estaban, se conocían. Más adelante, mientras visitaba Herodes a su hermano Felipe, pues se enamoró de la esposa de Felipe, que se llamaba, 5 puntos, ¿cómo? Herodías, muy bien. Los dos amantes ilícitos se habían fugado por el pecado de haber tomado a la esposa de su hermano, pues fue severa y repetidamente reprendido. ¿Por quién? Por Juan el Bautista, no el evangelista, sino el Bautista. Eso lo vemos igual en Lucas 3, en el capítulo 3, vamos a Lucas 3, pero los versículos 19. Lucas 3. Entonces, imagínense las veces que Juan, ¿cómo les decía Juan? ¿Predicaba suavecito Juan? No, ¿verdad? No predicaba suavecito. Entonces, imagínense todo lo que no le ha de haber dicho a Herodes, ¿no? Entonces, pues Herodes yo creo que no, ahora vamos a ver aquí, bueno, vamos viendo. Entonces, en Lucas 3:19 dice así. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel, ¿no? Pero pues en vez de arrepentirse,
¿qué es lo que hizo? Lo encarceló. Entonces, cuando iba a celebrarse el cumpleaños de Herodes Antipas, si recuerdan la historia, pues que le promete a quien, a Herodías, le dice que cualquier cosa que ella pidiera. ¿Y qué es lo que pide esta mujer? La cabeza de Juan. Entonces, como instruida por su madre, ella pide y recibe la cabeza de Juan, ¿no? Y entonces, pues recuerden que, pues Herodes, o sea, imagínense, o sea, sí sentía, seguramente, o sea, sí escuchaba lo que Juan, las reprensiones que eran constantes y duras, ¿no? Pero él estaba, o sea, pues, no tenía, él nunca se arrepintió, sino al contrario. Vamos a Mateo 14, 6, por favor, Mateo 14, 6. Mateo 14, 6. Desde el 14 dice muerte de Juan el Bautista. Bueno, desde ahí vamos a ver, dice: en aquel tiempo Herodes, desde el 1, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por qué? Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Lo cual nos hace pensar, o sea, cómo estaba, o sea, estaba siendo en cierta forma, pues, manipulado, o sea, obviamente tiene responsabilidad, pero vemos aquí la influencia de la mujer, ¿no? Que dice, obviamente de una mujer necia, ¿no? Y entonces, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y también podemos verlo en Lucas 9 del 7 al 9. Lucas 9 del 7 al 9, donde dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces vemos cómo Herodes, o sea, por eso estaba muy contento de que le llevaran a Juan, porque a Juan, al Señor Jesús, porque ya tenía tiempo que quería verle por todo lo que escuchaba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algunos decían que era Juan, que había resucitado, ¿no? ¿Se acuerdan? Que cuando le dice a Pedro: ¿y tú quién dices que soy? ¿No? Cuando tiene la revelación Pedro, que dicen, pues es que algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan, que resucitó. O sea, eran voces que se escuchaban. Entonces imagínense, él decía: pues si a Juan yo lo mandé decapitar, dicen que él es Juan, pues él quería conocerle. Entonces era un poco de morbo, ¿no? O sea, por lo que Herodes quería verle. Hacia el final del ministerio de Cristo, ciertos fariseos le avisaron a Jesús:
sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Entonces, pues aquí vemos que a Herodes, o sea, dice, pues bueno, me lo van a mandar, estaba muy contento y empieza, pero el Señor Jesús sabía cómo responder en cada momento. Vimos aquí la respuesta que tiene ante Caifás, vimos la respuesta que tuvo ante Pilato, y vemos la respuesta que tiene con Herodes, ¿no? Con Herodes no dijo ni una palabra. Entonces, bueno, pues el Señor Jesús es llevado en calidad de prisionero delante de Herodes Antipas. ¿Cómo era? Pues también era supersticioso, era inquisitivo, era una persona pues que se dejaba guiar era un hombre promiscuo, pues era una persona malvada, ¿no? Y seguía siendo tan malvado pues como lo había sido antes. Entonces, aunque había sido advertido varias veces, no había evidencia de que hubiera habido siquiera una pizca de arrepentimiento de Herodes. Sencillamente quería divertirse un poco a costa del Señor Jesús. ¿Por qué? Pues él esperaba verlo realizar algún milagro, o sea, era morbo, ¿no? Era como seguir este circo que estaba ya montado, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús no habló, se negó a contestarle, sus enemigos, los principales sacerdotes y los escribas, nos dice aquí el relato que hablaron con más fuerza e incesantemente, acusándolo vehementemente delante de Herodes. ¿Por qué? Pues porque seguramente ellos tenían miedo de que a lo mejor Herodes pronunciara una sentencia de inocencia, ¿no? Si ya Pilato había dicho, yo no encuentro nada de lo que ustedes lo están culpando, Herodes igualmente podía haber y podía haberle dado la libertad, ¿no? Pues Herodes tampoco pudo encontrar ninguna causa de culpabilidad contra el Señor Jesús, pero no lo puso en libertad. Por el contrario, estaba enojado con él porque no le contestaba. Él quería verlo hacer milagros, era una persona pues que quería divertirse, ¿no? Ante esa situación, y el Señor Jesús no cayó. Él conoce los corazones, él sabía, él solo sabe por qué ante Pilato, o sea, le dijo, mi reino no es de aquí, yo soy de mi reino, sí, o sea, yo soy la verdad, quien oye la verdad, quien es de la verdad, oye mi voz, ¿no? O sea, así como lo que les decía, o sea, un poco, pues la misericordia, ¿no? De Dios, pero no escuchó. Y ante él, ante Herodes, no habló. ¿Y Herodes qué hizo? Lo ridiculiza. Entonces, empieza esta parte de escarnecer al Señor Jesús. Probablemente Herodes estaría demasiado asustado para condenar a muerte al Señor Jesús. Probablemente su conciencia no le había permitido olvidar pues lo que ya le había hecho a Juan el Bautista, ¿no? Y si estaban los rumores de que Juan el Bautista había resucitado, pues era un hombre también supersticioso. Pero además probablemente estaba demasiado enojado con el Señor Jesús como para ponerlo en libertad, porque pues su curiosidad no había sido satisfecha, ¿no? El Señor Jesús no le permitió que hiciera lo que él pretendía. Jesús se había negado entonces a realizar un milagro o a responderle sus preguntas. Entonces Herodes y sus guardaespaldas comenzaron a tratar con desprecio y con burla al Señor. Recuerden que el Señor estaba maniatado, y aunque no hubiera estado maniatado, él no se iba a defender, ¿no? Él iba como un cordero al matadero. Entonces le vistieron con un manto brillante, como si fuera algo real,
como si fuera un rey terrenal, y así maniatado, dice que lo abofetearon y así maniatado lo regresaron a Pilato. Lo devolvió entonces vestido con esa túnica a manera de burla, de modo que de nuevo Pilato, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer, que se dirige otra vez a los miembros del Sanedrín y les dice, es cuando él dice que, se vuelve con ellos, ahí se enlaza con Juan otra vez y les dice pues que no encuentra ninguna razón para condenarlo, ¿no? Y entonces pues Pilato impide darle esa sentencia de muerte al Señor Jesús. Por otra parte, el temor de que los judíos lo que le podían hacer le impide también ponerlo en libertad, o sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces pues su corazón de Pilato pues está como entre temeroso, atormentado, y pues en consecuencia decide complacer a los judíos, darles como un poco, o sea, decir, a ver, no lo voy a sentenciar a muerte, pero como para calmar un poco la situación, pues ¿qué hace? Decide azotar al Señor Jesús. Decide aplacar entonces un poco también su conciencia, no permitiendo que lo crucificaran, pero decide azotarlo, ¿no? Vemos ahí en Lucas 23:13, que dice, Lucas 23:13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Aquí es donde ya entra a la escena Barrabás, ¿no? Entonces vamos a Juan 18, donde estamos, Juan 18, 39 y 40. Juan 18, 39 y 40. Dice así, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces el sufrimiento del Señor Jesús se vio incrementado con el hecho de que se le proponía como candidato junto a nada menos que a Barrabás, a un ladrón. Fíjense que es alguien que luego, más adelante creo que lo tengo, que dicen que era como un reo muy conocido, o sea que luego le dicen que le tenían como el nombre que significa como hijo del padre. Algunos dicen que a lo mejor pudo haber sido hasta hijo de algún religioso importante, ¿no? Pero bueno, parece muy probable que Pilato esperaba que la multitud escogiera a Jesús. Parece que él por eso lo dijo, ¿no? Porque pues es obvio, o sea, le estoy diciendo, no hay nada, ¿no? Recuerden que, o sea, no es como que son las mismas personas que le habían recibido con palmas días antes. Entonces, y todo eso obviamente era del conocimiento, por eso había llegado hasta este punto. O sea, imagínense pues la confusión, ¿no? En la que igual podía haber Pilato. Después de todo, entonces aún no habían desaparecido lo que les decía, todo el eco de toda esa, de las hosanas, de cómo había entrado, de toda pues esa algarabía, todo lo que se había vivido, ¿no? Con el Señor Jesús, de esa multitud que en ese momento le daba loor, ¿no?
pero pues en ese momento todos le aplaudían y ahora lo ignoraban, estaban diciendo, no queremos a Barrabás, ¿no? Y eso podemos ver en Mateo 27, yo se los leo para que no vayan, Mateo 27, 15, nada más anótenlo por favor. Mateo 27, 15. Pues o sea, vemos cómo pues ellos se vuelven contra el Señor, ¿no? Y es evidente como que este Pilato, pues él mismo le sugiere al pueblo que escojan a Jesús en lugar de Barrabás. O sea, él mismo le dijo, ¿quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Miren qué dice Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjense, él sabía, o sea, sabía que no había ningún delito, sino sabía, conocía que había envidia en ellos hacia lo que era el Señor Jesús, lo que había hecho, las multitudes, la manera en la que hablaba, las verdades que les decía, cómo los confrontaba, o sea, lo odiaban. Entonces él sabía cuál era la razón, era conocido, ¿no? ¿Por qué lo estaban entregando? También lo podemos ver en Marcos 9, 10. Marcos 9 y 10. Dice, a bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, él era un homicida, Barrabás. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? El 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Entonces, aquí entonces dice que ellos decían que a Barrabás, ellos dieron voces de nuevo diciendo no a este sino a Barrabás. Dice, y Barrabás era, pues ya vimos, ladrón, y también vimos que en Mateo dice que era homicida, ¿no? Aquí, antes de esto, de que él dijera, es necesario que entendamos también un poco lo que pasó en ese ínter, que no lo dice Juan, pero sí lo dice Mateo, que recuerden que Pilato era supersticioso. ¿Y qué pasa en ese momento? Vamos a Mateo 27, 19, Mateo 27, 19, donde dice que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Entonces ya vimos, estamos viendo aquí, ¿quiénes están moviendo todo? ¿Quiénes hasta dijeron, ¿quiénes persuadieron a la multitud para que entregaran a Barrabás? Porque era alguien conocido y sabían que se lo tenían que entregar, ¿no? Pues los principales sacerdotes, ¿no? O sea, ellos ya vieron y empezaron a agitar a la multitud. Vemos aquí entonces cómo esta mujer, su esposa de Pilato, pues se ve que tuvo alguna situación pues verdaderamente crítica. No sabemos cómo fue el sueño, nadie lo sabe, nadie sabe el contenido del sueño, pero sí sabe que fue algo que sí la movió, o sea, algo crítico para que haya mandado decirle eso a Pilato, ¿no? A su esposo. Dice que pues él estaba sentado en su silla oficial y que entonces su esposa, Claudia se llamaba,
pues tuvo un sueño como una especie de pesadilla. Algunos dicen, pues a lo mejor soñó con el Señor Jesús. No sabían todos en Jerusalén acerca de Jesús, y hasta no es posible que haya sido despertada por la procesión, también pudo ser, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que, y también se sabe que ni ella ni su esposo vivían en Jerusalén regularmente, pero él sí conocía pues todos los hechos que pasaban en la ciudad, ¿no? Recibía informes al respecto. Entonces no sabemos si a lo mejor fue la providencia de Dios para la vida de ella, de Pilato, lo que les decía. O sea, vean cómo pues, todo así como que parece, ¿no? La historia como un poco también hablándole a ellos, el Señor. Lo que sí podemos ver es que sí fue como una experiencia pues alarmante para ella, lo que pasó en ese sueño, lo que debió haber ocurrido, algo parecido, que le manda a decir ese mensaje urgente a su marido: no tengas nada que ver con ese justo. O sea, ella lo reconoce como justo, como inocente, ¿sí? Entonces, esto lo vemos les decía, en el Evangelio de Mateo. Y pues mientras Pilato se ocupa de este mensaje de su esposa, mientras él está escuchando, y era supersticioso, era temeroso, pues mientras los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué estaban haciendo? Persuadiendo a la multitud, agitando a la multitud. ¿Para qué? Para que eligieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Entonces, dice, eso lo vemos en Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuera muerto. Entonces, cuando Pilato vuelve a presentarse para preguntar cuál es la decisión del pueblo, ellos dicen: libera a Barrabás. Lo que gritaron fue: no a sino a Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre, lo que les decía, lo cual, dicen algunos comentaristas, probablemente indica que era hijo de un rabino. Era un famoso ladrón y un bandido. Lo habían encarcelado por cierta insurrección promovida en la ciudad y por homicidio. Dice en Lucas 23:19, está eso, Lucas 23:19, yo se los leo. Había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y pues bueno, el pueblo le escogió a él. Esta elección, aunque totalmente injustificada y perversa, más de lo que es posible expresar en palabras, estuvo de acuerdo con el bondadoso decreto y providencia de Dios. O sea, ante los ojos fue injusto, pero era la providencia de Dios. Barrabás tenía que ser liberado. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús pudiera ser crucificado y nosotros pudiéramos ser salvos y Dios pudiera ser glorificado. Ahora lo que sigue, hermanos, lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de aquí son pues unos de los pasajes más dramáticos, pero en cierto sentido son los más preciosos de toda la Escritura. Vamos a empezar a estudiar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a empezar a ver aquí en el capítulo 19. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Versículo 1.
Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vamos a ver solo esta parte porque ya son las 9. Pilato ordena que lleven a azotar al Señor Jesús. ¿Qué se imaginan de los azotes, hermano? Así es. Los azotes eran una tortura. Los azotes romanos, les voy a decir cómo eran. Se daban con un mango de madera corto para no errar, al cual se le habían sujetado varias correas en cuyos extremos colgaban trozos de plomo o bronce y trocitos afilados de hueso. Entonces era un mango de madera corto, tenía varias correas y en los extremos de las correas colgaban trozos de plomo o de bronce y trocitos afilados de hueso. Los azotes se administraban sobre todo en la espalda de la víctima, aunque no solamente en la espalda, pero regularmente eran en la espalda de la víctima desnuda y doblegada. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaban al descubierto las venas y las arterias profundas. A veces, con los azotes, también quedaban al descubierto entrañas y órganos internos. Tal flagelación de la que estaban exentos los ciudadanos romanos a menudo producía la muerte. O estaba precedido, estos azotes los daban porque precedían a una ejecución, antes de llevarlos a la ejecución. Y se ordenaba para indicar que la persona a la que se les estaban administrando esos azotes ya estaban sentenciados, estaban a punto de ser crucificados. En este caso, entonces, Pilato ordenó esta flagelación no como una señal de una próxima crucifixión, sino para evitar la necesidad de sentenciarlo a la cruz, ¿no? Para ver si se calmaban. Esto se puede llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19, versículo 12, muestra claramente que incluso después de la flagelación, Pilato intentó insistentemente poner en libertad al Señor Jesús. Esto lo vamos a ver más adelante. También en el 19:5 parece indicar que Pilato trataba de despertar compasión por el prisionero, ¿no? Ante la multitud. Y también porque Pilato trató constantemente de eludir el tema, ¿no? de la crucifixión. Quería él deshacerse del Señor Jesús, por eso lo mandó con Herodes. Trató de encontrar la forma de poder por alguna parte evitar la orden de crucificarlo, ¿no? Y por otra parte, pues, de evitar algún conflicto con Anás y con Caifás y toda la compañía. Entonces, no podemos imaginarnos ni siquiera cómo quedó el Señor Jesús después de los azotes. Y no es por eso que después, cuando Él lleva su cruz, el Señor Jesús, tenga que cargarla a otro, ¿no? Simón de Cirene, ¿recuerdan? Y lo vamos a estudiar después, que le ayuda a llevarla, ¿no? Por un tiempo.
Pero, ¿qué dice Isaías 53:5? Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos cómo se va cumpliendo la escritura, el plan perfecto de nuestro Dios. No sé ustedes, pero la verdad hasta cuesta trabajo leer esto. Es lo que les decía, son citas terribles, dramáticas, dolorosas. No puede ser, o sea, cualquier película y cualquier de representación no puede ni siquiera asemejarse. No quiere decir que solo a él le daban esos azotes, ¿no? Sí, había gente que le daban, delincuentes, que les daban ese tipo de flagelación, de azote. Pero no olvidemos que Él es el Rey de la vida, el justo, el que vino por su propia voluntad a humillarse. Ya lo habían abofeteado ante gente mentirosa, ante gente pues de lo más ruin, gente ambiciosa, gente deshonesta, ante sepulcros blanqueados, como él les llamaba, ante gente civil también pues malvada, por amor a nosotros. Es de verdad, estremece y nos hace, la verdad, después de cuando yo estaba haciendo esto, o sea, dije, Dios, no tengo palabras, ni siquiera nada más que, no puedo decirte nada más que gracias. No, ¿qué oración le puedo decir a Él? Gracias, Dios, no lo merezco. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu infinita gracia. Porque éramos condenados, Señor, a la muerte, al juicio eterno, y tú viniste a este mundo a morir por nosotros, pecadores, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dignos de muerte, Señor. No hay nada bueno en nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque aún así nos llamaste, nos atrajiste a ti, Señor. Gracias, porque estamos aquí hoy a tus pies, Dios. Gracias, Padre. Gracias de verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia de nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, la grandeza de tu amor. Porque lo que tú nos has dicho, dejaste aquí escrito, nadie te quita la vida. Por eso te ama el Padre, porque tú de ti mismo la pones. Tienes poder para ponerla y para volverla a tomar. Gracias, Padre. Gracias porque ahora estás sentado a la diestra del Padre, gobiernas. Eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias. A ti sea la gloria, mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, seguimos estudiando, si Dios lo permite, la siguiente semana.